Muy buenas a todos. Pues con este vídeo vamos a intentar explicar las páginas 172 y 173 del libro, que es el principio del siguiente tema, el tema 10, ¿de acuerdo? Que, bueno, va a tratar acerca de, en fin, el Estado, el país y sus cuentas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar por la primera parte, que es importantísimo que lo sepáis porque mucha de esta teoría lo vais a emplear tanto en primero de bachiller como segundo de bachiller, como en la vida misma, ¿de acuerdo? Pensar que economía no solamente es pensar en el currículum, es también entender un poco cómo funciona el mundo que os rodea. Entonces, bueno, yo aquí he preparado el primero de los conceptos. Cuando nosotros estamos hablando de economía, hasta ahora hemos descrito un poco cómo va eso de la economía. En un modelo en el que todo va bien, las cosas son las que son, etcétera. Pero realmente nos encontramos con que las cosas no son perfectas. La economía, ya sabéis que a veces hay crisis, a veces hay bonanza. Esto es por algo. Esto es porque hay una serie de fallos del mercado, ¿vale? Que la gente, pues a veces tendrá lo que necesita, a veces no. ¿Qué fallos del mercado existen y que hará que el gobierno tenga que intervenir en la vida económica diaria? Pues fallos del mercado, bueno, en principio son situaciones que se dan en la vida diaria relacionada con la economía que no funcionan como deberían funcionar y provocan desajustes, desequilibrios, escasez. El primero de todos es, y lo voy a explicar lo más brevemente posible para que lo entendáis, los bienes públicos escasos. Hay muy pocos bienes que podamos utilizar nosotros por la cara sin tenerlos que pagar o sin tenerlos que pagar en exceso, ¿vale? Por ejemplo, haciendo caso al transporte público, ¿vale? Al transporte público, pues tenemos un bien público, ¿vale? El transporte público me cuesta a lo mejor el ticket 1 euro, el billete de autobús 1 euro, pero es que en realidad, si tuviese que pagarlo a una empresa privada, a lo mejor serían 15 euros el trayecto. Pero el Estado se encarga de subvencionar la gasolina, etcétera. Bien público escaso significa que hay pocas cosas públicas, pocas cosas que ayude el Estado a pagar. No me puedo ir al cine público, tengo que pagar la entrada, que es carísima. No puedo comprarme un coche de manera subvencionada por el Estado. No puedo acceder, en fin, mil cosas que se os ocurrirá que es súper caro, ¿vale? Esto es porque son muy pocas las cosas que el Estado puede ayudarnos a comprar. Externalidades, todo esto tiene que ver con las causas de que una empresa esté en funcionamiento. Lo más relevante de aquí de externalidades, ¿qué causa puede hacer que una empresa de neumáticos esté en mi ciudad? Pues que hay una contaminación del carajo, perdón, ¿vale? Es un fallo del mercado. Falta de competencia, pues que una empresa, por ejemplo, sea lo suficientemente grande como para poder decidir en sus precios. Que Windows me salga un precio de 150 euros el sistema operativo, ¿vale? En vez de 70, que es lo que realmente puede valer. Hay un monopolio, hay una empresa que domina el mercado y que hace con sus precios lo que le da la gana. Y como no hay competencia, puede poner los precios que le da la gana. Es un fallo del mercado, ¿eh? Falta de competencia. Normalmente las empresas pueden competir entre sí libremente, pero si una es muy poderosa, tiene poder sobre las demás. Y nosotros como consumidores nos vemos perjudicados en el precio. Todo el tema de desigualdades entre ricos y pobres, ¿vale? Vemos que hay gente que tiene un chalet en una zona súper adinerada de la ciudad, mientras que también podemos ver en la ciudad pues gente indigente, gente sin los llamados sin techo, ¿eh? Vagabundos, etcétera. Es una pena. Eso es un fallo del mercado. Algo pasa, que hay un desequilibrio, una desigualdad. Y la inestabilidad económica, que directamente yo aquí lo he reflejado con una gráfica que también podéis encontrar en el libro. La gráfica está teniendo en cuenta un poco la riqueza del país respecto a el tiempo que transcurre. La economía, vosotros veis que va de bonanza, crisis. Estoy en el 2008, empieza una crisis. Acaba en el 2012, 13. Empezamos a repuntar un poco, coronavirus, para abajo, ¿veis? Entonces, la economía se mueve en lo alto y en lo bajo de una manera cíclica, más o menos 7 años, pueden ser 10, pueden ser 8, ¿vale? Pero no va siempre bien. Siempre ocurre algo que vuelve la economía a fallar. Esta inestabilidad económica hace que también se considere un fallo del mercado y es porque la economía nunca va todo lo bien que uno querría hacer. En definitiva, son un montón de fallos
desequilibrios, cosas que no deberían existir, pero que existen. Entonces el Estado debe intervenir en la economía, a la fuerza debe intervenir. ¿Y cómo puede intervenir? Pues la herramienta se llama políticas macroeconómicas, ¿vale? Las políticas macroeconómicas. Estas políticas macroeconómicas no son más que instrumentos que tiene el Estado para poder entrar en la economía del día a día, de empresas y particulares, ¿de acuerdo? Y poder llevar la economía hacia un lado o hacia otro, ¿vale? Eso ya se verá más adelante, pero que a veces el Estado querrá que la economía vaya mejor y a veces el Estado querrá que la economía no vaya tan bien porque puede acabar en desastre, ¿vale? Eso ya lo veremos. En cualquier caso, que os quede pues, más o menos claro que hay diferentes tipos. Política macroeconómica de renta. Macroeconómica, por cierto, ya sabéis del tema anterior, que está relacionada con la política a todos los niveles, todos los sectores, ¿de acuerdo? Macroeconómico, ¿de acuerdo? Todo a la vez. Esa economía que llamábamos que era una película en la que intervenían tres agentes, sector público, empresas y familias, ¿vale? Pues políticas de la economía, ¿vale? Que afecten a todo el mundo. Pues hay de rentas, hay monetaria, exterior y fiscal. La de rentas y monetaria siempre estará relacionada con el control de los precios. Cuidado con la inflación, ya sabéis lo que es. Cuidado con esa subida constante en los precios. Puede ser un desastre, ¿de acuerdo? Pues ambas lo controlan. La política exterior, sobre todo, está dirigida a la Unión Europea y trata de que tengamos unas relaciones comerciales sanas con los países, ¿vale? Aquí, pues, simplemente se trata de que el comercio exterior no pare, intentando siempre fomentar las exportaciones, que las importaciones son necesarias, pero siempre que ese saldo exterior neto que ya vimos con la demanda agregada, a ver si os acordáis, esas exportaciones menos importaciones, pues salga mayor que cero, en fin, una serie de medidas que hagan que se fomente un poco el comercio internacional, evidentemente a beneficio nuestro, está claro. Y después ya la política fiscal, que en este caso lo que hacemos es, mediante impuestos, ¿vale? Mediante una serie de impuestos, aquí está, mediante una serie de impuestos lo que voy a hacer será favorecer o hacer decrecer la actividad económica, pero no en un sentido que haya una crisis, sino intentar con impuestos esa doble lectura que el Estado puede hacer en cuanto a lo que quiere hacerle a la economía. Quiero expandir la economía, quiero contraer la economía, pues la política fiscal mediante impuestos se basará en hacer un poco todo esto de llevar a cabo una serie de medidas, sobre todo mediante el IVA, el IRPF, etcétera, etcétera, ¿vale? Que finalmente hará que la economía pues esté un paso pues más allá de lo que está sin la intervención, de manera que el Estado ponga la economía donde la quiere poner, ¿vale? Todas tienen medidas, todas tienen una serie de medidas, ya las veremos, pero todas intentan mover la economía, ¿vale? Mediante la intervención al punto en el que el Estado quiere que esté la economía, ¿de acuerdo? Y esta es la parte primera del tema, ahora después pasaremos a las actividades que os propondré en el Classroom.